Primera de Timoteo 5, versículos 1 y 2. Lo voy a leer para ustedes. Dice así la palabra del Señor, mis hermanos. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Un hermano llamado David Paulison compartió que un día un amigo se le acercó y le dijo: te amo y te respeto y quiero lo mejor para ti, pero te estás destruyendo a ti mismo con lo que crees y por cómo estás viviendo. Te amo y te respeto, quiero lo mejor para ti, pero te estás destruyendo. El camino por el que vas no está bien. Y después de que terminó la conversación, años después, este hermano comenta lo siguiente acerca de las palabras de su amigo. Esas fueron precisamente las palabras que cambiaron mi vida. El misil de amor de mi amigo hizo pedazos el búnker de necedad en el que yo vivía. Las palabras de mi amigo no fueron técnicamente preparadas. En cierto sentido eran hasta ingenuas, pero tenían 4 características importantes. Fueron verdaderas, amorosas, personales y apropiadas. Dice este hermano que estas palabras de su amigo cambiaron su vida. Él estaba en necedad y básicamente si alguien vive en necedad va camino a la destrucción. Pero estas palabras de este amigo fueron verdaderas, amorosas, personales y apropiadas y podemos decir salvaron la vida de David Paulison. Y este es el tipo de amonestación, de exhortación que necesitamos en la iglesia, mis hermanos. Con palabras verdaderas, amorosas, personales o personalizadas y apropiadas. Una persona que está en pecado necesita escuchar la verdad, pero con amor, pero con paciencia, con gracia, de una manera apropiada a la situación. Y esto es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo en estos versículos que acabamos de leer. Son 2 versículos, cortos versículos, simples versículos. Cualquier persona, cualquier niño los puede entender, pero son muchas veces olvidados en la iglesia. El joven pastor Timoteo necesitaba instrucciones para tratar con situaciones difíciles en la iglesia de Éfeso. Él necesitaba sabiduría de Dios para navegar en las relaciones en la iglesia. Y Pablo quería asegurarse que Timoteo tuviera esa dirección para saber cómo servir a los hermanos en la iglesia. La situación en Éfeso no era fácil. Algunos miembros habían abandonado la verdad. Estaban pastores ahí predicando falsas doctrinas. Algunas mujeres habían tomado posiciones de liderazgo que Dios no permite tener a la mujer. Algunos hombres que aspiraban al liderazgo en la iglesia no eran aptos para ocupar ese liderazgo, porque estaban viviendo en pecado. Algunas viudas estaban llevando vidas de pecado. Algunas mujeres jóvenes estaban vistiendo inmodestamente y estaban viviendo vidas de pecado. Entonces Pablo le está enseñando a Timoteo cómo cuidar, cómo pastorear esa iglesia en toda esa situación, con todas esas interacciones tan difíciles que él tenía que vivir. Él tenía que amonestar a hermanos, exhortar a hermanos, ayudarlos a cambiar de rumbo, pero no era fácil. No era fácil y más Timoteo, que era un hombre tímido, bajo perfil, cero conflicto. El elefante está ahí en el cuarto, pero nadie habla del elefante. Todos lo miran, todos saben que algo anda mal, pero nadie dice nada. Y Timoteo tenía esa tentación de huir a estas conversaciones y a este pastoreo con los hermanos que estaban pecando contra Dios. Y aquí tenemos un primer punto que quiero traer como aplicación, especialmente a los hermanos que aspiran al ministerio pastoral. El ministerio pastoral debe ser personal, mis hermanos. Todos los que dicen, yo anhelo ser pastor, están diciendo, yo quiero tratar con la gente. Eso es lo que están diciendo. Yo quiero vivir cerca de la gente. Yo quiero tratar a la gente de manera personal. Eso es lo que estás diciendo cuando dices, yo quiero ser pastor. Muchos están diciendo, yo quiero púlpito. Eso es lo que están diciendo.
Pero el ministerio pastoral es mucho más que el púlpito. El ministerio pastoral es personal. Dice un comentarista, Robert Yarbrough, todo ministerio pastoral es personal, aunque las elevadas verdades teológicas y las realidades doxológicas dan impulso a la labor pastoral, y aunque la predicación misma puede convertirse en un discurso impersonal, y aunque con demasiada frecuencia hoy en día los cargos pastorales conllevan aplastantes responsabilidades administrativas, el cuidado de las almas individuales está en el corazón del servicio como pastor. El cuidado de las almas individuales. Entonces, como pastor, mi hermano, yo estuve orando por nombre hoy, esta mañana, temprano, por cada uno de los miembros de esta iglesia, por cada uno de los miembros. Sus nombres están en mi libreta de oraciones. Cada uno de ustedes está en mis oraciones. Yo los llevo cada semana delante del trono de la gracia para rogar a Dios por sus vidas. Uno por uno, nombre y apellido, ahí están. Y algunos los subrayo, y algunos los circulo, y algunos pongo un cuadro porque tienen situaciones especiales, difíciles. Son cargas con las que están luchando. Y me importan sus vidas, las de ustedes personalmente. Pero también estuve orando por otro grupo, que son los hermanos que han tomado la clase de membresía y que están en el proceso de hacerse miembros. Uno por uno estuve orando por ustedes. Porque el ministerio pastoral es personal. Escucha lo que Pablo le dijo a los pastores de Éfeso cuando se estaba despidiendo de ellos en Mileto. Hechos 20:20. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. De manera pública en el servicio de la iglesia, pero también de casa en casa entre semana. ¿Sí? Yo soy de los que creen que un pastor debe visitar a los hermanos en sus casas y conocerlos ahí en la parte, digamos, privada de sus vidas. Yo quiero conocer la casa de todos ustedes. Quiero saber llegar a la casa de ustedes. No quiero decir, yo no sé dónde vives, no tengo idea de dónde vives. Y yo quiero que aquellos hermanos que vengan a ser pastores aquí en esta iglesia tengan ese mismo corazón. Y quizá la iglesia llega a ser grande, pero todos los pastores están cuidando a todas las personas individualmente y están visitándolas. Y quizá un solo pastor no puede hacer eso con todos, pero varios pastores sí pueden hacer eso y deben hacer eso. Hechos 20:31, Pablo les dice a los pastores en la misma conversación, por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas, a cada uno individualmente, porque este era un pastor que conocía las necesidades de cada hermano que estaba bajo su cuidado. Esa idea, mis hermanos, de muchas iglesias que el pastor es inalcanzable, que es imposible de llegar a él, eso no es de Dios, mis hermanos. Eso no está ahí en el Nuevo Testamento. Eso no es lo que Dios describe como un ministerio pastoral. Los miembros de la iglesia deberían poder tener acceso a sus pastores. Quizá uno no pueda por limitaciones de tiempo, de salud, etcétera, pero el otro sí puede. Entonces, los miembros tienen acceso a los pastores. Los pastores no son celebridades, mis hermanos. Están con sus ovejas. Y como dicen muchos escritores y predicadores, huelen a oveja, porque están con ellas, las conocen y las ovejas los conocen y les aman. Entonces, mis hermanos que están aspirando al ministerio pastoral, cuando dices, quiero ser pastor, tienes que pensar, quiero estar con la gente. En eso tienes que pensar. Quiero estar con la gente de Dios y cuidarlos hasta entregárselos a Cristo. El año pasado, al final, en diciembre, estaba leyendo Apocalipsis y menciona que Cristo es el gran pastor de sus ovejas. Entonces me vino la idea a mí, como pastor, de que yo estoy cuidando a estas ovejas que son de Cristo, ¿cierto? Y soy un pastor subalterno. Soy un pastor bajo el gran pastor de las ovejas. Y mi tarea es agarrar esas ovejas y guiarlas hasta entregárselas a Cristo cuando Él venga. Y yo voy a dar cuenta por estas ovejas. Entonces, cuando dices quiero ser pastor, hermano, tienes que pensar en quiero estar con las ovejas de Cristo y cuidarlas hasta que Cristo venga y entregárselas bien cuidaditas a Él.
protegidas, alimentadas, cuidadas, pastoreadas, guiadas, incluso corregidas cuando se salen del camino. Timoteo debía cuidar personalmente a los hermanos ahí en Éfeso, y si uno estaba en patrones de pecado en su vida, debía amonestarlos. Ahora, ¿qué tipo de amonestación es la que debe hacer Timoteo? Es una amonestación como sucede en las casas, en los hogares, en las familias que son saludables. Ese tipo de amonestación es. Pablo ya dijo en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es la casa de Dios o la familia de Dios. Y entonces, el pastor debe ver este lugar como la familia de Dios y cuidar y amar a otros como su familia. A veces en la familia necesitamos confrontarnos unos a otros, ¿cierto, mis hermanos? Y exhortarnos, porque en la familia a veces a uno se le empiezan a ir las cabras, como dicen allá en el norte. Y empieza uno a tener actitudes pecaminosas, acciones pecaminosas, palabras pecaminosas. Entonces en la familia nos cuidamos y la esposa le puede decir al esposo, hey, veo que estás siendo muy impaciente con los niños. Eso es necesario en el hogar. Y también los padres pueden ir con los hijos y, mija, veo que te estás quejando mucho. Sí. Te mando a lavar platos y te quejas. Te mando a ordenar tu cama y te quejas. Te mando a ordenar tus juguetes y te quejas. Entonces ahí el padre está exhortando a su hijo, está corrigiendo algo que no está bien en su chiquillo. Y ese mismo pensamiento trasladémoslo a la iglesia. En la iglesia somos hermanos y hermanas en Cristo y algunos Dios ha puesto para liderar ese grupo, esa familia, ese hogar en nombre de Cristo. Y entonces en la iglesia hay personas batallando con el pecado, que están en patrones de pecado y tenemos que actuar para guiarlos por el camino de la obediencia a Dios. Nosotros somos un grupo de personas perdonadas, pero seguimos batallando con patrones de pecado, mis hermanos. Seguimos batallando con patrones de pecado. Martín Lutero decía que los cristianos son justos o justificados y al mismo tiempo pecadores. Es una de las frases más famosas de Martín Lutero en el tiempo de la Reforma en los 1500. Somos al mismo tiempo justos y pecadores. Justos porque ya hemos sido justificados por la obra de Cristo. Ya no hay condenación para nosotros, pero eso no significa que seamos absolutamente perfectos, porque seguimos batallando en el día a día. No hemos sido glorificados. Nuestra batalla contra el pecado se va a terminar, ¿cuánto, mis hermanos? Cuando nos encontremos con Cristo cara a cara. Ahí se va a terminar nuestra batalla con el pecado. Entonces, ya hice una aplicación para los que aspiran al ministerio pastoral, ¿cierto? Ahora tengo una aplicación para todos nosotros. No nos espantemos, mis hermanos, cuando nos toca confrontar pecado. Cuando alguien peca en la iglesia, no te escandalices. ¡Ay! Yo pensé que estos eran perfectos. No, tranquilo, mira, la Biblia da espacio para eso, ¿cierto? ¿Qué dice Primera de Juan? Estas cosas, Primera de Juan capítulo 2, estas cosas les escribo para que no pequen. Dios no quiere que pequemos, mis hermanos. La voluntad de Dios no es que tú peques. Dios no quiere que tú vivas en patrones de pecado en tu vida. Dios quiere que tú seas santo, que tú cultives una vida de piedad y de amor por Cristo. Pero ¿qué sigue diciendo Juan? Pero si alguno peca, o sea, ahí está. No es el permiso para pecar, pero es un espacio para tratar con el pecado en nuestras vidas. Si alguno peca, dice Juan, 1 Juan 2, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado para con Dios, un abogado defensor, alguien que está intercediendo por nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Pablo le dice a Timoteo, hay gente pecando y tienes que tratar con el pecado de cierta manera, y ahora lo vamos a ver en un momento, pero tienes que tratar con el pecado. Eso no es extraño, eso no es raro, eso no es algo que debe hacerse como una vez al año. No, mis hermanos, pecamos a menudo, pecamos continuamente y continuamente necesitamos que otros nos estén ayudando. Hebreos 3 dice que nos exhortemos cada día.
No vaya a ser que alguno se endurezca por el pecado. O sea, hermano, tú tienes que tener gente en tu vida que esté cada día recordándote las verdades del Evangelio, trayéndote otra vez a Cristo. Cuando nosotros cantamos himnos, mis hermanos, cantos aquí en la iglesia y leemos la letra, no estamos en un tiempo privado de comunión con Dios. Además de estar adorando a Dios con lo que cantamos, estamos cantando y recordándoselo al hermano que está sentado a nuestro lado. Estas verdades nos las estamos recordando unos a otros. Eso es lo que dice Pablo en Efesios y Colosenses. Canten unos a otros con cánticos espirituales. Cuando tú cantas, tú me estás recordando a mí estas promesas que se me han olvidado en la semana. Y a veces yo tengo que cantar fuerte, con mi voz fuerte. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo tengo que callar las mentiras de Satanás que vienen a mi mente con la verdad del Evangelio. Y esos cantos me ayudan, porque esos cantos me recuerdan las verdades del Evangelio. Contempla al Rey que salva, tu gran intercesor. Acércate en asombro, su cruz tu paz compró. Yo necesito esa verdad hoy. ¿Saben por qué? Porque esta semana yo pequé contra Dios y yo soy tentado a condenarme. Yo necesito estas verdades. Yo necesito que ustedes me digan a mí constantemente, hey, contempla a Cristo. En la cruz se compró tu paz. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Esto no lo cantamos, hermano, porque suena bonito. Esto lo cantamos porque necesitamos escucharlo. Y necesitamos que tú la vayas tarareando y que la pongas en Spotify o en YouTube en la semana y que la cantes. Y que le recuerdes estas cosas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Y que las recuerdes a tus hermanos y hermanas con quienes están en comunión. Que las recordemos en los grupos de comunión. Que las recordemos cada vez que nos vamos a tomar un café con otro o a comer o a los tacos. Hermanos, pecamos. Y necesitamos corrección. Y necesitamos recordarnos las promesas del Evangelio. Si tú eres miembro de esta iglesia, recuerda que no eres parte de un grupo de gente perfecta. Recuerda que eres parte de un grupo de gente pecadora que te fallará, que te quedará mal, pecará contra ti. No te alarmes o no te escandalices. Si tú estás considerando unirte a esta iglesia, no te estás uniendo a un grupo de personas perfectas que tienen su vida arreglada. De personas buenas que con la iglesia son un poquito mejores. No, olvídate de eso. Eso no es la iglesia. Somos pecadores justificados por la gracia de Dios. Y batallamos con el pecado. Y a veces nos ofendemos unos a otros. Y estamos llamados a perdonar. Por eso Pablo escribió en Colosenses 3, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Hermanos, escuchen estas características. Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sopórtense, perdónense. ¿Por qué necesitamos esas características, hermanos? Porque a veces las relaciones en la iglesia se ponen difíciles y pecamos unos contra otros. Y nos ofendemos y nos tratamos mal. Y estas características las necesitamos en la iglesia porque lubrican nuestras relaciones, mis hermanos. Están ahí ayudándonos a llevarnos. Cuando somos tan diferentes, cuando vemos la vida tan diferente, estas características lubrican nuestras relaciones. Sin estas características nos vamos a dividir, mis hermanos. Vamos a hacer grupos, vamos a hacer nuestro acto de niño berrinchudo.
nos largamos porque ahí no me tratan bien. Y dice Pablo, tú haces eso, ¿sabes por qué? Porque asumes que estás entrando a un grupo de gente perfecta que tiene todo arreglado en su vida y que nunca peca. Pero no asumas eso, asume todo lo contrario. Asume que este es un grupo de desordenados. Asume que este es un grupo de revoltosos. Asume que este es un grupo de hombres y mujeres imperfectas que necesitan que tú seas paciente con ellos, que tú muestres tierna compasión, que tú seas bondadoso, que tú los soportes, que tú los perdones. Hermano, yo necesito que tú me soportes. Y algunos dicen, sí, pastor, eso lo tengo muy claro, muy claro. Si usted supiera cuánto ya lo he soportado. Y es por la pura gracia de Dios que usted esté aquí, ¿cierto? Yo necesito que tú me soportes, yo necesito que tú me perdones. El viernes le pedí perdón a un hermano. Hermano, perdóname por eso que hice. Perdóname. Y él está llamado por Dios a perdonarme a mí. Y aquí tomo este tiempo, mi hermano, mi hermana y mi amigo, para hablarte a ti si estás considerando el cristianismo. Si tú estás considerando si esto es verdad, si no, si le entro a esto de seguir a Cristo o no. Muchas personas como tú tienen la idea de que para ser cristiano o parte de la iglesia tienen que ser perfectos o tener su vida súper arreglada. Y quizá tú piensas así. Oh, a mí me están hablando esto de Cristo, del Evangelio, de la iglesia, de la Biblia. Entonces tengo que arreglarme todos estos asuntos horribles que tengo en mi vida antes de ser parte. Pero esto no funciona así. Nosotros predicamos buenas noticias, las buenas noticias de Cristo Jesús. Nosotros no damos buenos consejos. Es totalmente diferente una cosa de la otra. Las buenas noticias te dicen, Cristo ya hizo algo por ti, recíbelo. El buen consejo dice, tú tienes que ser de esta manera para que Dios te reciba. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros anunciamos las buenas noticias de que un buen Salvador, Cristo Jesús, murió en la cruz para salvar pecadores. Y la salvación se recibe como un regalo por la gracia de Dios. Nosotros no decimos, tienes que portarte bien para que Dios te acepte, tienes que hacer ciertas cosas para que Dios te reciba. Nosotros decimos, Cristo murió y Él completó la obra. No se trata de lo que tú hagas o no hagas, se trata de lo que Cristo ya hizo. Entonces tú vienes con las manos vacías, sin perfeccionar tu vida, sin arreglar nada. Así vienes con todo el desastre de tu vida y dices, Dios, mira, esto yo te lo traigo. Todo este es mi pecado. Y tú has prometido que el que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, tú lo perdonas. Y tú le dices a Dios, Dios, yo recibo sin nada de mi parte el regalo que tú das. De que tú me salvas, me perdonas, y no solo eso, sino me das el poder para cambiar también. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es, espera que tu vida esté en orden para venir a Cristo. El Evangelio te dice, ven a Cristo con todo tu paquetote que traes ahí de pecados, de miseria, de vergüenza, de culpa, y ponlo ahí, enfrente de Cristo, y dile, Dios, tú prometes que el que confía en Jesús es perdonado. Así que yo soy perdonado. Si no has venido a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, ven a Él hoy con todo tu paquetote. Ahora, ¿qué instrucciones le da Pablo a Timoteo para lidiar con el pecado en la iglesia local? Y aquí vemos dos versículos muy claros de la Biblia, mis hermanos. Primera de Timoteo 5, 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Timoteo, recordemos, era un joven pastor de aproximadamente 35 años, entre 35 y 40 años. Él necesitaba mucha sabiduría para tratar con las situaciones complejas de la iglesia de Éfeso. Y Timoteo podía caer en uno de dos extremos, mis hermanos. Digamos que fulanito está pecando
o fulanita está pecando. Y él podía caer en uno de dos extremos. Por un lado, hacerse de la vista gorda, ignorarlo. No veo nada, no escucho nada, no digo nada. Pero él no puede hacer eso porque un pastor no puede callar ante el pecado de los miembros de su iglesia. Un pastor debe confrontar el pecado. Escucha lo que escribió John MacArthur sobre el pecado. El pecado es un tirano cruel, es el poder más devastador y degenerador que ha afligido la raza humana. Corrompe la persona, infecta el alma, ensucia la mente, corrompe la conciencia, contamina los afectos y envenena la voluntad. Eso es el pecado. Esa es una descripción del pecado. ¿Cómo el pastor va a ver a alguien de los miembros de su iglesia en pecado y permitirle que siga por ahí? El pecado destruye. El pastor tiene que venir y tirarse enfrente de la persona y decirle, no, no vas a pasar por aquí, hermano, no te lo voy a permitir, sobre mi cadáver. Este camino que se llama pecado te lleva a un desfiladero de muerte y destrucción. Vas a pasar por aquí sobre mi cadáver. Me voy a meter enfrente de ti y la destrucción, y aquí estoy yo. Eso es lo que tiene que hacer un pastor. Escucha a Herman Bavinck otra vez hablando del pecado. El pecado arruinó toda la creación, convirtiendo su justicia en culpa, su santidad en impureza, su gloria en vergüenza, su bienaventuranza en miseria, su armonía en desorden y su luz en oscuridad. ¿Cómo un pastor puede quedarse callado ante algo tan horrible en la vida de los miembros de la iglesia? No puede. Tiene que hablar, tiene que decirlo. Aunque no sea popular, aunque no sea fácil, aunque no sea cómodo, aunque no sea bonito. Platicaba con un hermano esta semana y le decía, a mí me encanta la comodidad, brother. Me encanta la comodidad. Me encanta estar cómodo. ¿Sí? Si los calcetines me apretan un poquito, me los quito y me pongo otros porque está muy incómodo. ¿Sí? Y los zapatos incómodos me molestan mucho y me molesta lo incómodo. Y confrontar a alguien en pecado es súper incómodo. No es fácil, no es bonito. Hermanos, es aterrador a veces. Pero ¿cuál es la labor que Dios ha dado a los pastores? Hablar. Dice Dave Harvey, tal vez pareciera que la vida sería más fácil si tomáramos el camino tímido, evitando ciertas verdades incómodas o cerrando los ojos a pecados. Pero siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Si sembramos la honestidad amorosa y el cuidado valiente, cosecharemos el crecimiento en piedad. Si evitamos la confrontación, nos vamos a encontrar con los conflictos de todas maneras. O sea, si lo estás evitando, al final te va a encontrar definitivamente. En algún punto eso te va a encontrar, en algún punto eso va a destruir a alguien y va a destruir la iglesia. Entonces, el pastor no puede huir. Timoteo no podía huir a esta tarea de tratar con los pecados de los demás. Ahora, el segundo extremo que podía tomar Timoteo era ser insensible y lastimar a las personas en el proceso de la confrontación del pecado. Básicamente, Timoteo podía decir mano dura, ¿sí? Tipo Bukele, ¿cierto? Aquí no vamos a aceptar ni que parpadeen, ¿eh? Sí. Cero tolerancia. Aquí no nada de abrazos, no balazos. Aquí puro balazo, ¿sí? Aquí puro balazo. Pero eso podría causar más daño en lugar de bien. El médico quiere sanar, ¿cierto, mis hermanos? El médico quiere sanar, el buen médico quiere sanar. Y si tiene que hacer cirugía, abrir, para sanar, lo hará. Los buenos médicos quieren evitar eso, no es lo primero a lo que se tiran, ¿cierto? Buscan alternativas y todo lo demás. Pero imagínate que tú tienes una cirugía y te meten al cuarto de operaciones y está un serrucho, una sierra eléctrica, un machete, 2 hachas, un martillo de esos de los que trabajan en las vías públicas. ¿Cómo te vas a sentir, mi hermano? Las herramientas de un médico son un bisturí y cosas semejantes para hacer incisiones lo más pequeñas posibles, que se puedan sanar lo más rápido posible.
Pero hay pastores y hay hermanos que tienen esta política de cero tolerancia, mano dura, y causan más daño a sus hermanos. Timoteo, por un lado, no podía ignorar el pecado, pero por otro lado, no podía hacer daño al tratar con el pecado de los miembros de la iglesia. Y por eso Pablo les da estas instrucciones. Ahora, mi hermano, aunque estas instrucciones son para los pastores, tienen aplicación para todos nosotros. Todos los creyentes estamos llamados a tomar la iniciativa en confrontar el pecado de otros. Escucha Mateo 18:15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Romanos 15:14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también, escucha, de amonestarse los unos a los otros. Esta es tarea de todos los miembros de la iglesia. Amonestarse, ayudarse, exhortarse, decirle a otro, hey, veo que vas por mal camino. Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, no solo los pastores, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si tú miras a tu hermano o a tu hermana en pecado, Dios te llama a hablarle con amor, a abordar esa situación. Él quiere que ayudes al hermano que está pecando contra Dios. Niños, escúchenme, si un amigo los trata mal a ustedes, si un amigo los trata mal, les dice algo feo, y a veces están llorando porque están muy tristes, porque le digo, tú no puedes jugar conmigo, vete de aquí. Yo solo juego con estos otros, contigo no. El niño te está tratando mal, no te está tratando bien. No es como Jesús quiere que te trate. Entonces tú puedes venir con papá o mamá, o con el pastor, o con alguien maduro, sabio, que te diga, ok, déjame orar por ti, pero también tenemos que ir a hablar con tu amigo, porque no está bien que él te diga esas cosas. En otras palabras, niños, no se queden callados y llorando solitos en su cuarto ahí, hechos bolita. Ayúdenle al niño también, porque el niño necesita corrección. Los que ignoran el conflicto, tenemos que hablar. Los que yo digo la verdad aunque duela, tenemos que orar y pedirle a Dios un corazón diferente también para tratar con el pecado en la vida de otros. Dice Proverbios 12:18 que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada que hieren, pero una palabra a su tiempo sana, es como medicina. Y mira aquí lo que hace Pablo es tan sabio, mi hermano, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. En estos versículos encontramos dos verbos, reprendas y exhórtale, reprendas y exhórtale. Un comentarista dice que la palabra reprendas es una severa paliza verbal. No reprendas, no le des una severa paliza verbal a tu hermano. Se refiere a una reprensión áspera o violenta. Equivalente tapatío, una regañiza. Eso es. Ese es el equivalente tapatío. Una regañiza. No le des una regañiza a tu hermano. Eso es lo que Pablo está diciendo. No hagas eso. Un pecador no necesita una regañiza, no necesita una severa paliza verbal, no necesita una reprensión áspera o violenta. Necesita ser restaurado. Necesita ser restaurado. Dice otra vez el pastor MacArthur, a un cristiano pecador no se le debe acribillar con palabras duras. Acribillar con palabras duras. El otro verbo que Pablo usa aquí es exhórtale, no reprendas, sino exhórtale. La palabra aquí tiene que ver con consolar, mi hermano. Con consolar, escucha esto. Consolar. No le des una regañiza, sino consuélalo. En Juan 14:16, Jesús llama al Espíritu Santo el Consolador, el Paracletos. Esa es la palabra en griego, en el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento. Y aquí, en 1 de Timoteo 5:1, esa es la palabra que Pablo usa, está relacionado. Consuélale, hermano, párate al lado de él y ayúdalo, tráelo. Apóyalo,
fortalécelo. Esa es la palabra, exhórtale, es la acción que se está llevando a cabo para acercarse a alguien con el propósito de fortalecerlo. Esta palabra pinta una escena de alguien débil que necesita ser sostenido. Alguien que está en pecado es alguien débil que necesita ser sostenido en el Evangelio. Timoteo era un hombre joven. Y dice un comentarista, los jóvenes tienen fama de ser fanfarrones y arrogantes. Y la convicción doctrinal o moral puede sacar lo peor del orgullo y la prepotencia. Los jóvenes no hemos caminado suficiente, mis hermanos, como para que la vida nos haya dado unas cuantas arrastradas. Entonces creemos que las sabemos todas, ¿cierto? Una vez un maestro decía en una clase de Antiguo Testamento que antes él tenía un sermón que se titulaba 10 consejos para criar hijos obedientes. Estaba soltero y no tenía ningún hijo. Y dice, ahora tengo uno que dice, te doy 3 consejos, mira si te sirven. Ya casado y con hijos, porque es diferente. ¿Cuántos solteros no han dicho, mis hermanos, ¡ay, no! Si ese niño fuera mi hijo, ¡ay! Aquí lo tuviera yo. 3 doritos después, está el chiquillo ahí haciendo un berrinche así, tamaño película de Hollywood. Todo el mundo se da cuenta, todo el mundo tiene pena ajena, avergonzados todos porque el niño está que quiere el chocolate, que quiere el chocolate, que quiere el chocolate. Y la soltera que decía, si ese fuera mi hijo, mi hijo, levántese, papayito, papito, levántese, por favor, de ahí. Joven arrogante, fanfarrón. Los jóvenes creemos que nos la sabemos todas, que tenemos control de la vida, nos comemos el mundo. Hay estos que no saben. Inútiles, cobardes, inservibles. Pero con el paso de los años, la vida nos da unos arrastrones bien fuertes. Y Dios usa las dificultades y las pruebas y enfermedades y pérdidas y fracasos, incluso nuestros mismos pecados para humillarnos. Entonces alguien mayor puede ver a alguien que está en pecado y lo mira con compasión. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él ya sabe qué es luchar con eso. Él ya sabe qué es pasar por la tribulación de criar hijos, de tener un matrimonio fuerte y estable. Y Pablo quiere que Timoteo como que madure como interiormente, pues, aunque tenga 35, 40 años, que sea un joven, quiere que actúe como un hombre mayor por su sabiduría. Joven por fuera, maduro por dentro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Madura, Timoteo, madura. Timoteo, no eres un leñador, eres un doctor. Debes saber sanar, no destruir y hacer más daño. Una confrontación por el pecado de una persona, hermanos, es una cirugía del alma y debe ser hecho con muchísimo tacto y sabiduría. Escucha a Matthew Henry lo que dice: los 3 requisitos de un buen cirujano son requisitos para un reprendedor. Debe tener ojo de águila, el corazón de un león y la mano de una dama. En fin, debe ser dotado con sabiduría, valor y docilidad. Y la docilidad es el poder sujetado por amor. Sabio, porque sabe cuándo hacerlo, cómo hacerlo, qué palabras usar. Valiente, porque no se queda callado, habla. Y a veces lo único que puede decir es: hermano, no encuentro las palabras para decirte esto, pero veo que algo no anda bien en tu corazón. He estado orando durante tiempo, pidiéndole sabiduría a Dios sobre cómo decirte esto. Y tengo miedo, hermano, la verdad, tengo miedo de confrontarte. Tú tienes mucho conocimiento de la Biblia, tú tienes mucha experiencia en las cosas de la iglesia, pero yo veo que algo no anda bien contigo, mi hermano.
Y con temor y temblando yo vengo a decirte esto. ¿Qué te parece si oras y consideras este pecado que yo he visto en tu vida? Pero ahí está, es valiente y lo va a hacer. Pero lo hace con docilidad. Él pudiera darle toda una lista de todas las cosas que hace mal y ser severo y áspero, pero eso no ayudará a la persona que está en pecado. Necesita ser dócil. Ese poder sí lo puede hacer, pero todo eso está controlado por el amor. Controlado por el amor. Y quizá tú eres áspero, mi hermano, cuando hablas con otros, lastimas a tu esposa, lastimas a tus hijos, lastimas a los hermanos de la iglesia, dices cosas sin pensar, lo primero que te sale por la boca, eso lo dices y después te andas arrepintiendo por ser tan áspero. Hermano, ¿sabes cuál es la clave aquí? La clave es lo que dijo Jesús en Mateo 15:18. Lo que sale de la boca proviene ¿de dónde? Del corazón. ¿Por qué tu boca dice palabras ásperas? ¿Por qué tu boca dice palabras impacientes y duras y severas? Porque tu corazón es eso. Lo que sale por tu boca sale por tu corazón. Y Cristo puede cambiar tu corazón. Así que ven a Cristo, contempla a Cristo, mi hermano. Esa es la respuesta. Si quieres que tus palabras cambien, tu corazón tiene que cambiar. Y tu corazón solo puede cambiar al contemplar a Cristo. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Quieres ser manso y humilde? ¿Quieres tratar a las personas con ese amor y esa gracia y esa bondad? Aprende de Cristo, mi hermano. Contémplalo continuamente y al contemplarlo te vas a convertir en alguien más y más y más y más parecido a Él. 2 Corintios 3:18. Así es como somos transformados. Ahora, aquí llegamos, mis hermanos, a las diferentes situaciones, diferentes escenarios que Pablo le menciona a Timoteo. No todos los escenarios son iguales. Timoteo no puede hablar con la gente mayor como con la gente joven, con las mujeres mayores como con las mujeres jóvenes. Timoteo tiene que ser sabio en saber a quién hablar, cómo hablar, qué decir, cuándo decirlo. Y esto es difícil, mis hermanos. A veces a nosotros nos gusta una respuesta fácil. Dame palabras que yo le pueda decir a toda la gente. No, mis hermanos. No todos los números 28 le calzan a todas las personas, ¿cierto? Somos diferentes tamaños de pies. Entonces tú, como el buen zapatero, tiene que ver la medida del pie, ¿cierto? De la persona y hacerle un zapato a su tamaño, ¿sí? A los que tienen el pie más anchito, pues un poquito más anchito el zapato. Al pie más delgado lo hace más delgado. Y así el buen zapatero está bien. El buen zapatero no dice, pues aquí está el mismo zapato, usted póngaselo. No, mi hermano. Y a veces no nos gusta esa lucha por ser sabios en las palabras que usamos con las personas. No los tratamos a todos igual. Buscamos ser sabios para decir a las personas cosas apropiadas en los momentos apropiados, según la relación. Y Timoteo necesitaba esa instrucción de Pablo. Entonces, vemos 4 escenarios, mis hermanos. El primer escenario es cuando los ancianos pecan. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y aquí no se está refiriendo a ancianos pastores, como en el capítulo 3. Aquí se está refiriendo a ancianos de edad, a la gente mayor, a las personas mayores, digamos, 50, 60 años para arriba, ¿sí? Y sabemos que esa palabra anciano no se refiere a pastores porque ahí en los versículos dice a las ancianas también, a las mujeres mayores, y a los hombres jóvenes y a las mujeres jóvenes. Son edades diferentes, etapas de vida a las que Pablo se está refiriendo. La mayoría de ocasiones, los mayores corrigen a los más jóvenes, ¿cierto? Se supone que en la mayoría de ocasiones debería pasar eso, pero a veces los jóvenes deben corregir a los mayores, porque los mayores no están exentos de pecar. La gente mayor también peca y también necesita que otros los amonesten de vez en cuando. Tu edad, hermano, que ya estás avanzado en años, tu edad
No es un seguro fácil contra pecados, mis hermanos. No es un seguro fácil contra pecados. Tú a veces necesitas ser corregido. Y a veces los más jóvenes van a llegar a corregirte. ¿Y tu tentación cuál será, mi hermano? Que ya estás mayor, ¿cuál será tu tentación? Este chiquillo que me va a enseñar. Puede ser mi hijo. Cuando él viene, yo ya fui y vine 2, 3 veces. Yo tengo experiencia en la vida. Y hermanos, les digo, a veces la gente más difícil de corregir son la gente mayor. Se supone que mientras más caminamos con Cristo, más humildes debemos ser, ¿cierto? Más humildes, más receptivos, más enseñables, pero a veces pasa todo lo contrario, todo lo contrario. Y entonces tienes a la persona mayor que piensa que todo lo hace perfecto y que solo él tiene la razón. Pero a veces los mayores necesitan ser confrontados con su pecado y exhortados. Y Timoteo tenía que hacerlo como si confrontara a su padre, con todo respeto, moderación, cortesía, no podía ser áspero. En todo el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, los mayores de edad, los que tenían canas, se instruye en el Antiguo Testamento que tenían que ser respetados, o sea, es como una alta estima. Y Timoteo tenía que acercarse a ellos así. Timoteo no podía amedrentarse o no podía pensar que no tenían ningún tipo de oportunidad de crecimiento o de corrección. Una aplicación para los hermanos mayores. Hermano, te hago una pregunta. ¿Tú eres enseñable? ¿Eres enseñable? ¿Tienes la disposición de que otros lleguen a tu vida y aprender de ellos y escuchar sus correcciones y escuchar que quizá en tu vida hay algo que no anda bien? Dios quiere que tú tengas esa actitud. Dios quiere que tú seas enseñable, que reconozcas que no lo sabes todo, que no lo puedes todo, que no eres perfecto y que necesitas de otro. Imagínate la humildad que necesita una persona mayor para bajarse y aprender y ser corregido con un muchacho que tiene la mitad de su edad. Necesita mucha humildad para eso. Y en la Biblia, una persona sabia es una persona enseñable. El segundo escenario que Pablo le plantea aquí es de los jóvenes, cuando los jóvenes pecan, a los más jóvenes como hermanos. Entonces, Timoteo debía confrontar el pecado en los más jóvenes, pero no desde una posición de superioridad. Me vas a escuchar porque yo soy el pastor, como estoy sobre ti y por eso tú me vas a escuchar, sino como hermanos, ¿sí? Como hermanos de sangre, como hermanos de carne. Timoteo tenía que hablar con los hombres jóvenes con humildad, no con orgullo. Timoteo podía sentirse superior a ellos por su posición, por su autoridad como pastor, pero más bien con toda humildad debía animarlos a cambiar de dirección. Luego, el tercer escenario que Pablo pone aquí es cuando las ancianas pecan, a las ancianas como a madres. Timoteo tenía que ver por la pureza espiritual de las mujeres mayores. Y fíjense, hermanos, esto es interesante porque el pastor es responsable de todo tipo de personas. No es como yo soy joven y me llevo solo con los jóvenes. No, Timoteo tenía que acercarse a las abuelitas también. Y a las viudas. Y a los abuelitos. Las mujeres mayores tenían que cumplir sus responsabilidades dentro de la iglesia y servir como Dios lo había establecido. Pero muchas mujeres ahí, varias mujeres en Éfeso, habían comenzado a apartarse de la fe y del evangelio y Timoteo tenía que hablarles, pero ¿cómo? Con amabilidad, como si estuvieran hablando con su mamá. Tú no llegas regañando a tu mamá, ¿cierto? O bueno, por lo menos no deberías. Dejémoslo ahí. No deberías llegar regañando a tu mamá. Si tienes algo que decirle a tu mamá con respeto, con prudencia. Mamá, ¿ya ha pensado en esto?
Mamá, ¿ya ha pensado en aquello? Nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos que cuando nosotros le hablamos mal, le hablamos feo, ellos pueden decirnos, papá, me sentí muy triste cuando tú me hablaste así. Mamá, me sentí muy triste cuando tú me hablaste así. Y fíjate cómo nosotros le hemos enseñado a ellos que nos pueden ayudar. Pero es inaceptable en la casa que uno de nuestros hijos le diga a Claudia, no me hables así, con una actitud arrogante. Porque no está bien que los hijos le hablen a sus papás de esa manera. Los hijos deben hablar a sus madres con todo respeto. Y los pastores deben hablarle a las mujeres mayores con todo respeto, con amor, con gracia, para que ellas se arrepientan de su maldad, se arrepientan de su pecado y vuelvan al camino de la verdad. Timoteo tenía que hablar a estas mujeres como a su mamá. Y el último escenario que Pablo nos pone es las mujeres jóvenes, cuando las mujeres jóvenes pecan. A las jovencitas como a hermanas. Y Pablo añade ahí, dice, con toda pureza. Había mujeres jóvenes causando problemas en la iglesia de Éfeso, mujeres inmodestas, vistiéndose mal, vistiéndose provocativamente, vistiéndose para llamar la atención. Habían viudas jóvenes, habían enviudado, pero ahora estaban yendo a una vida de pecado. Eso, si Dios lo permite, lo veremos el próximo domingo. Y entonces, Timoteo tenía que hablarles a ellas también. Pero no era para ligar. No era para conquistar. No era para andar de picaflor. No era para andar de Don Juan o todas mías, como dicen por ahí. Era para ayudarles a venir al arrepentimiento, ayudar a venirles a la santificación. Y mira, o sea, Pablo le está diciendo, Timoteo, tú mira a las jóvenes y piensa en cómo puedes ayudarlas a ser más santas. O sea, Timoteo no podía, nosotros no sabemos si Timoteo estaba casado o soltero, ¿sí? Da la impresión de que estaba soltero, porque Pablo pues no le dice nada de su familia en sus cartas. Pero asumamos que estaba soltero. Timoteo no podía estar viendo a las muchachas jóvenes de la iglesia. ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? Timoteo tenía que estar diciendo, ¿cómo puedo ayudar a mis hermanas jóvenes a ser más como Cristo? Eso es lo que Timoteo tenía que estar pensando. ¿Cómo puedo ayudarlas a vivir una vida de arrepentimiento y de santidad? Y por eso Pablo añade ahí como un paréntesis, Timoteo sin lujuria, Timoteo sin deseos sexuales, Timoteo sin pecar mental o físicamente con ellas. Dice una comentarista, Linda Belleville, deben observarse todas las formas de decoro, decencia y modesta. ¿Por qué? Una razón es porque la relación de un pastor o líder con las mujeres más jóvenes de la iglesia es particularmente propensa a ser malinterpretada. Timoteo debía ayudar a las mujeres jóvenes de la iglesia a ser más como Cristo. Ese es el rol del pastor. O sea, Timoteo no podía sacarle a ningún tipo de persona en la iglesia. Debía ayudarlos a todos, cultivar la santidad en toda la iglesia. Ahora, mis hermanos, yo quiero terminar conectando todo lo que hemos dicho con 1 Timoteo 3, versículo 15. Pablo dice, versículo 16, 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Timoteo está diciendo, iglesia, este es el Evangelio, las buenas noticias de Cristo. Y luego está describiendo relaciones dentro de la iglesia que proclama este Evangelio. Entonces, al final del día, cuando otro está pecando, nuestra mayor responsabilidad es traer a esa persona a Cristo, mis hermanos. Regresar a esa persona a la cruz. Ahí en la cruz, ahí en Cristo, hay perdón para todos los pecadores. Entonces tú al corregir o al exhortar a tu hermano, lo que estás procurando es que él vea que hay perdón para su pecado en Cristo. Pero no solo eso, sino que también hay poder para la santificación en Cristo. Y ahí, en Cristo, este pecador es restaurado. Dice Dave Harvey, un buen cirujano lleva la cruz a la sala de operaciones. Es lo primero que toma
Y lo último también, con ella abre y cierra al paciente. La cirugía solo es exitosa cuando llevamos a la gente más allá de sus problemas o pecados al gran médico Jesucristo. Mis hermanos, si tú estás en pecado, ven a Cristo. Ahí hay perdón y gracia para ti. Si tú estás ayudando a otros que están en pecado, llámalos a venir a Cristo también y recuérdale las buenas promesas del Evangelio. Que esas conversaciones sean comunes entre nosotros, mis hermanos, para ayudarnos a caminar con Jesús hasta que Él venga. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos, Dios, y te adoramos, porque en Cristo Jesús tú nos ofreces perdón y gracia para todos nuestros pecados y todos nuestros fracasos. Y por la obra de Cristo Jesús también podemos ofrecernos ese perdón y esa gracia unos a otros, recordándonos a Jesús que murió en el Calvario, que es exactamente lo que vamos a recordar hoy. Gracias por la Santa Cena, Señor, porque está constantemente diciéndonos que todo está bien con los que hemos creído en Cristo Jesús, porque estamos totalmente perdonados y ya no hay condenación. Y gracias porque unos a otros podemos animarnos con estas palabras, Dios. Te bendecimos, te adoramos por Cristo. En su nombre. Amén.